Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto como siempre. Muchas gracias a todos quienes ven este canal. Hoy, esta noche de sábado, ya quedan menos días para la elección, queda tan solo una semana. Ya es domingo, ya estamos de madrugada. Queda una semana para la elección presidencial 2025. Han salido muchas encuestas ahí en los subterfugios de las distintas redes sociales, pero nosotros en este video lo vamos a dedicar a continuar a nuestro análisis de la figura de el sujeto Kaiser. Porque el sujeto Kaiser ha sorprendido bastante. Ha sido un candidato que partió siendo pronunciado apenas por las encuestas a finales del año pasado. Se pega un gran ascenso durante el verano, alcanzando incluso el 17%, superando a José Antonio Caz, y lentamente comienzan a funcionar las maquinarias electorales, comienzan a funcionar los partidos, y él comienza a ser consciente de que se encuentra en una situación de desventaja, producto de que no cuenta con esta gran espalda que es tener un partido a nivel nacional, como si lo tiene Caz, como si lo tiene Matei, o grupo de partido en este caso, una coalición política, y se alía con el Partido Republicano, disminuye sus opciones presidenciales, y ahora, durante el último mes previo a la elección del 16 de noviembre, se ha pegado un ascenso en las encuestas, un rally que ya al parecer se ha detenido con el debate radial Archie. Así al menos lo señalan las casas de apuesta, que ya detuvo su ascenso Kaiser, pero no deja de ser un sujeto de análisis interesante, porque si bien tiene una postura bastante afable, bastante cercana, las cosas que dice, las cosas que propone, corresponden a lo que podríamos decir un autoritarismo sosegado. ¿Ah? Una expansión del Estado, de la mano dura del Estado. De hecho, él en su discurso de frente a Clape Sucé, el Mercurio tuvo la gentileza de señalarlo, señala, durante su exposición el candidato presidencial expresó dos puntos. Tenemos que recuperar la relación entre la corona y la espada. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas y de orden tienen que volver a confiar en su clase política y tenemos que recuperar nuestras capacidades de inteligencia y contrainteligencia para que un 18 de octubre no vuelva a repetirse nunca más en la sociedad democrática, en nuestra sociedad democrática. Entonces habla de esta relación entre la corona y la espada, ¿ah? Relacionando el mundo civil con el mundo militar, pero a través de una perspectiva un poco antigua, digamos, no moderna, premoderna, por decirlo, propia de los tiempos de la hispanidad, con estos acentos pseudo visigodos, pseudo españoles, castellanos vascos, y con una pulsión que le ha generado bastante atractivo a gran parte del electorado. Con ese tipo de lenguaje afable ha conquistado a más del 10% del electorado según la encuesta, y de acuerdo a las últimas encuestas filtradas, nosotros vamos a considerar dos, la que hace la Universidad del Desarrollo y la que hace el señor Valdivieso. La de la Universidad del Desarrollo le entrega a Johannes Kaiser el tercer lugar con un 17%, y la del señor Valdivieso le entrega a Johannes Kaiser también el tercer lugar y también con un 17%, lo que más o menos podría ser algo así como 2 millones de votos para primera vuelta, lo cual no deja de ser. O sea, hay 2 millones de personas que votan por un sujeto el cual tiene un carácter afable, está casado, tiene un hijo o una hija, no recuerdo bien, pero que en su discurso propone, bueno, ya hemos sabido lo que propone, propone estados de excepción, propone represión, propone el control de la sociedad a través el control de las expresiones de protesta de la sociedad a través de instrumentos de inteligencia y contrainteligencia, no a cargo de las instituciones del orden público, de la seguridad interior, sino que a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a tener en un gobierno eventual de Johannes Kaiser a las Fuerzas Armadas estableciendo cómo tiene que desarrollarse, evaluarse, preverse, prevenirse, entre comillas,
la protesta social. Y eso es más, eso es, digamos, quitárselo a carabineros, quitárselo al servicio civil, que en el caso chileno sería eh, la ANI, y pasárselo derechamente al ejército de Chile o a la Marina o a la Fuerza Aérea. Entonces es un sujeto que llama la atención con este tipo de lenguaje y yo lo quería analizar mediante dos dimensiones. La primera, o sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué un sujeto como Kaiser es tan popular? O sea, es popular al punto de que marca tercero en las encuestas presidenciales. No, no estamos hablando de encuestas del Senado, ni tampoco estamos hablando de encuestas de, de algún distrito en particular. Estamos hablando de encuestas presidenciales a nivel nacional y al mismo tiempo siendo un sujeto político que tiene poco tiempo de desarrollo. O sea, Kaiser comienza a ser famoso en YouTube, por ahí después del estallido, o un poco antes también quizás, famoso ya era su hermano, famosa ya era su hermana. El apellido Kaiser ronda desde hace más o menos 10 años. Muy célebre es este parelé que le hace Mario Vargas Llosa a Axel Kaiser en una entrevista que le hace Axel Kaiser en la Universidad Católica, donde él más o menos compara la dictadura venezolana con la dictadura chilena, y ahí el Nobel de Literatura le tiene que decir, no hay dictaduras menos malas, o sea, todas las dictaduras son malas porque atentan contra la democracia. Y ya mediante la Fundación para el Progreso ya Axel Kaiser tenía instalado en la psiquis, instalado en la clase política su apellido, y llega entonces su hermano, le entrega un sustrato popular y ahora bueno, está en tercer lugar. Entonces, pero aún así él como individuo, así su familia, es relativamente nuevo. No más nuevo que Boric, por supuesto. Boric tiene ya, cuando asumió ya tenía 10 años de trayectoria política, de participación en la política cotidiana como presidente de la FECH, como dirigente estudiantil, ese fue su origen. Pero en el caso de Kaiser, él parte más bien por YouTube, parte tocando ciertas hebras, las hebras de la dictadura, comienza a lanzar estas elucubraciones personales que hacía diciendo respecto a los muertos de Pisagua, a sus apreciaciones y defensa, al sistema represivo instalado por la dictadura en contra de las organizaciones que evidentemente estaban en contra de Augusto Pinochet, sean terroristas o no. Y en ese sentido, Kaiser comienza a ocupar un espacio con esta retórica un poquito autoritaria. Ahora, ¿cuál es la forma en la cual yo podría decir, efectivamente hay una razón por la cual el discurso de Kaiser es atractivo para gran parte de la población? Y aquí vamos a explicarlo mediante dos factores, que en verdad son tres. El primero es que veamos la situación de contexto. En la situación de contexto hay algo que es dramático para el chileno, que es la pérdida del orden, que se ha hablado mucho de que el estallido de alguna u otra forma eh, abrió una caja de Pandora en donde el orden simbólico el orden simbólico de la forma sobre la cual el chileno observa su propia sociedad se perdió. Porque este movimiento disruptivo, este estallido social, lo que hizo fue quebrar, de alguna u otra forma, las estructuras sobre las cuales se solucionaban los problemas en Chile. Es decir, la discusión política propiamente tal respecto a cómo las personas tenían que vivir pasó del Parlamento a la calle. Y estuvo así 2, 3 años. Y sobre eso, 2, 3 años hasta que finalizó el 2022 con el rechazo, el 4 de septiembre del 2022. Entonces, hasta entre el 18 de octubre del 2019 y el 4 de septiembre del 2022, la discusión política no fue guiada por las instituciones, sino que simplemente se le pasó a la calle creó su propio organismo que fue la Asamblea Constituyente, o la Convención Constitucional, y que no haya llegado no a ningún resultado provechoso es otra cosa, pero la discusión se situó a tal punto que incluso se aprobó la PGU, se amplió la gratuidad universitaria,
Se congelaron los servicios de las tarifas de la luz, el Estado chileno con motivo de la pandemia se convirtió en un superestado y lo más importante, o quizás lo que hace, lo que quiebra, digamos, a la élite y al sistema fue la aprobación del 10% de los retiros previsionales. Yo creo que todavía faltan elementos de reflexión incorporados en la ciudadanía cotidiana respecto al impacto que tuvo en los retiros de fondos de pensiones, porque la densidad del mercado de capitales de Chile, o sea, el mercado de capitales de Chile se abrió una cremallera y salieron 80.000 millones de dólares que generaron enormes consecuencias a nivel inflacionario, a nivel de mercado de capitales, a nivel accionario, a nivel de ahorro de las personas, un desplazamiento de dinero gigantesco que al mismo tiempo se sumaba a un desplazamiento de energía política enorme en un contexto de pandemia, donde fallecían personas todos los días producto del COVID-19. Entonces eso genera una pérdida del orden. Orden, hay un libro espectacular de Iván Yaxi, Premio Nacional de Historia hace poco tiempo, que se llama Andrés Bello, Pasión por el Orden. ¿Cómo el orden se instaura en Chile? El fenómeno de la independencia también fue un quiebre del orden. El antiguo orden hispánico, esto de que las sociedades se dividían por castas, entre nobles, esclavos, indígenas, mestizos, mulatos, zambos, eh, peninsulares, criollos y nobles españoles, ese orden se quiebra con la independencia. Se incorpora un elemento desconocido hasta ese entonces, que es la ley, propiamente tal, no la ley democrática, la ley democrática es algo creado después. La ley en este caso, la norma escrita que define que se arroga a sí misma la igualdad, es decir, todos son iguales ante la ley, junto con el fenómeno de la Revolución Francesa, eh, la ilustración propiamente tal, quiebra el viejo orden monárquico, se vive una revolución en Chile que parte desde la conspiración de los Tres Antonios en 1786, 78, por ahí, y finaliza, ya yo diría que en 1842, ¿ah? O 1836, con la primera guerra, con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, digamos, porque ahí Chile pudo unirse y enfrentarse a un enemigo común, que en este caso era el régimen de, de, de Santa Cruz. De Santa Cruz, ¿o no? Bueno, de este presidente que une el sur peruano, Bolivia y el Perú. Sí, pues Santa Cruz. ¿O no? No, sí. Ay, no se me puede olvidar. Guerra Confederación Perú-Boliviana. Bueno, y este sujeto, Andrés de Santa Cruz, muy bien. Y este sujeto lo que hace es que la nación, precisamente la nación se une y se enfrenta a un otro. Entonces, esta pérdida del orden de 1778, que comienza en la elite con la conspiración de los Tres Antonios, inunda al pueblo con la independencia, se vuelve popular posteriormente con las guerras civiles y finaliza 40 años después. Se recupera el orden que después se vuelve a perder con la guerra civil de 1891, se recupera con el triunfo de las fuerzas parlamentarias, se vuelve a perder con la cuestión social, se vuelve a perder después con el golpe de Estado de 1973 y luego se vuelve a perder con el estallido. Kaiser, de alguna u otra forma, es una respuesta a esa pérdida del orden. Hay una cierta desesperación en parte del pueblo chileno porque ve que los viejos símbolos cambiaron de lugar. Y lo que busca y lo que añora es que esos viejos símbolos vuelvan a su lugar. ¿Eh? Y el último recuerdo que tiene Chile de alguien que hace que los viejos símbolos vuelvan a su lugar es precisamente la dictadura militar. Porque la dictadura militar de 1973
rearma el escenario político, rearma la constitución, pero la gente sale de la crisis económica y vuelve a más o menos vivir su vida, por decirlo así, sin necesidad de discusión política, porque no la hubo durante 17 años, estuvo cerrado el Congreso, y por tanto las cosas vuelven a su orden, con una mano dura. Esa es la característica de Kaiser que lo hace popular y que lo hace ser un continuador de una figura menor, dentro de una línea de figuras mayores de restauradores del viejo orden. Viejo orden simbólico, no a que las cosas vuelvan a su lugar. Diego Portales restaura el viejo orden monárquico, pero no instalando un nuevo rey, sino que simplemente sacando al rey y poniendo un presidente. Presidente inmutable, presidente incuestionable, presidente que no se puede salir de ahí porque es el resorte principal de la máquina. Y esa figura del presidente es lo que hace que nuestro país se vuelva esencialmente presidencialista, al punto de que Sebastián Piñera no se va eh, durante ese mes de octubre ni durante el mes de noviembre, durante esos veintitantos días entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre, que el sistema político le tira pero el tremendo salvavidas, modificando la constitución. O sea, se va ante la constitución que el presidente, por eso es tan traumático lo de 1973. Pero esa recuperación del viejo orden viene de la mano de la renovación de nuevos símbolos. Y Kaiser toca esa fibra, toca hábilmente esa fibra. Él nota que hay una añoranza de recuperación del viejo orden venida de la vieja imagen de Pinochet, que sucede a la de Ibáñez del Campo, que sucede a la de Arturo Alessandri Palma, que es quien recupera el viejo orden de la crisis de la cuestión social, Diego Portales, quien recupera el viejo orden de la independencia. Y hay una frase, hay un libro de Armando Uribe, poeta chileno, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Derecho Minero, de alguna u otra forma el creador de Codelco, que es un libro espectacular, que se llama El fantasma de la sinrazón y el secreto de la poesía. Son dos partes. La parte del fantasma de la sinrazón es parte de una conferencia que él realiza en la Universidad de la Sorbonne, en París, después de su exilio, porque este caballero había creado Codelco, por supuesto que era defensor del gobierno de Allende, pero él busca lucubrar una razón por la cual Pinochet es alguien tan presente en la vida de la nación, como alguien como él, de alguna u otra forma, sobrevive tanto tiempo en la presidencia. O sea, ¿cómo no se va? ¿Cómo no se va? ¿Cómo no lo echan? ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no lo matan? Hay algo que hace que Pinochet no sea solamente el enemigo. Y lúcidamente, Uribe señala que Pinochet no es el enemigo. Acá hay una frase que yo considero en este libro, en esta tesis que él presenta en este discurso en la Sorbonne, más o menos fundamental, que dice, la vamos a leer. La encontré por acá. Está en Memoria Chilena. Vamos a poner el link en la presentación de este video para que todos podamos más o menos entender por qué Pinochet y su Pinochetito chico, por supuesto discursivo, porque no agarraba un fusil ni una metralleta, el señor Kaiser. Dice Armando Uribe: hay una escena matriz épica en la Araucana, del español Ercilla en Chile. El jefe indígena caupolicán es capturado por los conquistadores y sujeto a la agonía del empalamiento por una lanza a través del ano. Su mujer, Fresia, indignada por la derrota y la prisión de su hombre, el jefe, lo enfrenta y por desdén a su marido arroja a sus pies al hijo común. Empalamiento del padre y abandono del hijo por la madre, que trata a su hombre de afeminado y grita que yo no quiero el título de madre del hijo infame del infame padre. Esta es, dice Uribe, escena primordial de la violencia en la cuna del país de guerra. Violencia intestina en la familia, violencia de tortura y muerte en el país naciente. Podrán decir, es una escena de poema dramático. Sí, unos versos que han sido memorizados de generación en generación.
las de un conquistador que fue testigo y las generaciones lo repiten. La brutalidad de los chilenos es célebre en Sudamérica. El antropólogo y filósofo Keyserling, en sus meditaciones sudamericanas de los años 1930, lo anotó, junto con otro rasgo nacional, el culto a la fealdad. El país nació y vivió en la fea violencia y fue aprendiendo que ella era necesaria y que debía ser justificada por la ley. Y ahí, la violencia y la fealdad debían ser justificadas por la ley, es, según Uribe, nuestra forma de salir de una especie de pesadilla. Aquí, la violencia para dejar que ella nos traumatice y nos afecte, tiene que convertirse en algo así como un reglamento. Tiene que adquirir una estructura. Tiene que, de alguna u otra manera, obtener un cierto orden. Entonces, ¿qué es lo que hace la violencia del golpe de 1973? Se convierte en la Constitución de 1980. La violencia del estallido del año 2019, violencia de la cual nosotros no podemos escapar. O sea, lo primero que dice Armando Uribe es que la violencia del chileno propiamente tal no es algo que nosotros nos podemos sacar y decir, sí, nosotros perfectamente somos unas personas pacíficas y decentes. No, por supuesto que no, porque nuestro canto primero, nuestra estructura lírica constructiva es un poema épico de una guerra, y nuestro origen es esencialmente una guerra entre el conquistador español y el pueblo de Arauco. Y hemos vivido 450, 500 años ya en guerra constante, estamos aproximándonos a los 500 años en guerra, que no ha sido nunca solucionada porque es un mítico conflicto abstraído, oculto y permanente en nuestro inconsciente. Y para nosotros ser sociedad y no estallar, tenemos que convertir esta violencia en ley. Continúa, bueno, el libro tiene más o menos 60 páginas. Y ahí es donde él incorpora la figura de Pinochet. Dice, bueno, nosotros tenemos una violencia originaria, esta violencia cada cierto tiempo nos lleva a la irracionalidad, a la locura. Así fue, bueno, con las distintas guerras, rebeliones de los tiempos araucanos que terminaban en un parlamento, junto con los gobernadores. Así fue el proceso de la independencia, que hubo una primera independencia, después llegó la reconquista, después volvió a haber una independencia, después hubo una dictadura, porque la de O'Higgins fue una dictadura, según muchísimos, y posteriormente hubo una guerra civil, o sea, una pérdida del orden desde 1810 hasta 1830, 20 años en guerras intestinas entre bandos militares que se oponían consigo mismos, con una expedición libertadora al Perú, y llega Portales, quien establece un orden, pero no establece un orden convenciendo a la gente. Lo que hace Portales es simplemente reprimir a la parte más débil y vencerla. Y ese restaurador del orden adquiere una cierta legitimidad que le entrega al sistema. El sistema se levanta en torno a su figura y se mantiene. El fenómeno de la transición política de la década a partir de 1990 no se entiende sin Pinochet. O sea, no existe unión en la concertación de partidos políticos sin un enemigo tal como Augusto Pinochet. Sin un tirano tal como Augusto Pinochet, no puedes poner de acuerdo a la democracia cristiana con el Partido Comunista sin un alguien a quien atacar que no sea Pinochet. Entonces, lo que dice Uribe en la página 48 de El fantasma de la sinrazón y el sentido de la poesía. Y llegamos ahora al final de este Vía Crucis. No el de Pinochet, sino el nuestro por haber tenido que ocuparnos de él. Aprovechando lo reflexionado durante un cuarto de siglo más y corrigiéndolo, llego a la siguiente hipótesis modesta. El inconsciente del propio Pinochet contiene un fantasma correspondiente a su experiencia psíquica como chileno. Tal fantasme en francés, pero aquí él mismo dice que ocupa el término fantasma,
es compartido por el inconsciente colectivo de los chilenos. Parto de la base que éste existe, sin referirme al término filogenético, y que su antigüedad arcaica es mayor que los pocos siglos de existencia de Chile. O sea, él dice que hay un inconsciente colectivo en nosotros que se incorpora mediante la cultura, que se incorpora mediante la historia, que se incorpora mediante nuestra propia narrativa, que es incluso anterior al periodo de la conquista y que sobrevive también a través del contacto de estas tribus y de nuestras costumbres y de nuestros lenguajes, y por eso ocupamos palabras mapuche y tenemos palabras aymara, y somos una construcción histórica, lineal, larguísima, que no tiene 200 años, que no tiene 300 años, sino que tiene muchísimo más. El contenido de tal fantasma sería en francés el siguiente. Yo no hablo francés, pero dice: la violence qui se veut légitime. Uso la expresión en francés porque resulta más precisa que en castellano, que sería algo así como la violencia que quiere ser legítima. Es decir, la violencia que busca o trata de legitimarse. La violencia que se considera a sí misma legítima. Y entrega un antecedente importantísimo, que es el lema del escudo oficial de Chile: ha sido y es por la razón o la fuerza. Entonces, Pinochet es un inconsciente que habita en todos nosotros, es parte de un fantasma inconsciente que habita en todos nosotros, el cual lo que busca hacer es legitimar la violencia que éste ocupa para el restablecimiento del orden. Nuestra violencia originaria nos lleva a una cierta irracionalidad. Esta irracionalidad tiene un punto crítico, en donde el orden se pierde. 18 de octubre de 2019, 11 de septiembre de 1973, 1925 con la renuncia de Arturo Alessandri Palma a la presidencia, que se va a Italia. ¿Qué pasa? Guerra Civil de 1891, Guerra Civil de 1851, Independencia de Chile en 1810-1830, bueno, distintas guerras araucanas, desde el desastre de Curalaba en adelante, 1598. Entonces, nuestro inconsciente violento, nuestro origen violento, perpetuamente violento, aquí nunca se pacificó al pueblo araucano, nos lleva a una irracionalidad, la cual consiste y concluye, desemboca en una pérdida del orden, y esta pérdida del orden es, si no recuperada, por la otra parte del inconsciente, a través de la violencia, la cual tiene la característica que siempre quiere ser legítima y busca un proceso legalista. Por eso somos un país legalista, porque es la ley la cual nos permite y nos autoriza a ser violentos. Por eso un candidato como Kaiser, un sujeto como Kaiser, es tan popular, porque él precisamente, mediante una ley violenta, busca el restablecimiento de un orden que surge de un momento o de un proceso de irracionalidad, el cual siempre va a estar bombeando el corazón y el inconsciente y la mente del chileno, puesto que nuestro origen es así. Y yo creo que en esto hay que darle la gracia al Armando Uribe, porque observa, mira, atisba algo espectacular, o sea, una propia explicación. Y yo creo que ese es el sentido psíquico, poético, no sé cómo ponerle a esto, pero bueno, intuitivo, de por qué Kaiser prende en tanta gente, por qué Kaiser genera movimiento, por qué Kaiser genera energía, por qué no lo consideramos algo irracional lo que dice. Todos, o sea, no me refiero al 100%, pero al menos el 15%, el 17% de la población. Si pone a Kaiser en tu preferencia en primera vuelta presidencial, es porque no lo considera un sujeto irracional. Porque el 17% de nuestra población, algo así como 2 millones de personas, llevados a una ficticia elección, que solo vamos a saber este domingo, considera que Kaiser, que es Kaiser, el sujeto racional, es porque hay una explicación. Y yo creo que la explicación radica precisamente en este maravilloso texto de Armando Uribe,
El fantasma de la sinrazón y el sentido de la poesía, que pueden encontrar disponible en eh, Memoria Chilena. Gran sitio también, felicidades ahí a la Biblioteca Nacional. Esta cosa intuitiva también se puede relacionar con que el señor Kaiser es la sorpresa de esta elección. Y el factor sorpresa, bueno, ahora pasando, vamos a volvernos mundanos. El factor sorpresa, según los cientistas políticos y todos los especialistas, hay varios factores que afectan la elección. El clima también afecta, según ciertos estudios, afecta también el orden de la papeleta. París iba a ir en primer lugar en la papeleta, entonces eso puede ser posible que la gente que no sabe, que no cacha, que lo único que sabe es que tiene que votar, que no son pocas personas, o sea, no estamos hablando de 5.000 personas, estamos hablando de movimientos de 300.000, 200.000 personas, personas que tienen afectaciones de carácter mental, personas que no pueden leer bien la papeleta, personas que sufren algún tipo de dificultad para entender lo que están leyendo, simplemente van a llegar y marcar lo primero que ven. Y el primero que ven es Parisi, y al parecer existe, subsiste o hay un efecto en el acto mismo de votar en la votación. Es decir, no toda la gente se va a guiar por el número, y Parisi como está primero, ya, voté por el primero, porque yo no sé qué están hablando. Yo no sé qué es la tele, yo lo único que sé es que tengo que ir a votar. Punto. Ya, ese efecto. Y está el otro efecto electoral, que es el factor sorpresa. Que es el que instalan los medios, dicen, no, este tipo es competitivo, este tipo parece que la rompe, este tipo ha sorprendido al sistema político, este tipo está fuera del establishment. Ese factor sorpresa de estar fuera del establishment ya tiene una cierta costumbre en Chile. O sea, del año 2009, no nos vamos a ir tan para atrás tampoco, porque el periodo de la transición 1990-2009 fue bastante binominal, digamos. O sea, el sistema político enteramente era binominal, el legislativo, y estaba súper claro cuál eran las dos coaliciones. Y la concertación ganó todas las batallas que tuvo con la derecha. Entonces, no nos vamos, ahí quizás no había tanto factor sorpresa. Pero a partir del 2009, ya el año 2006 fallece Augusto Pinochet. Año 2006, ¿no? Sí, el año 2006 fallece Augusto Pinochet, el 10 de diciembre. Entonces ya se pierde la binominalidad, se empieza a cerrar la transición. Hoy día estaba leyendo la entrevista de un exdirector de Gendarmería que dijo que Gabriel Boric con el cierre de Punta Peuco determina el cierre de la transición. O sea, ¿cómo es posible que la transición dure 25 años? Yo estoy en desacuerdo con eso. Estoy en contra, yo creo que la transición termina el día en que Pinochet fallece. Y después de eso lo que hay es un nuevo país. Salimos de ese fantasma de la sinrazón. Pero ahí alguien podría decir, bueno, ahí comienza un proceso de nacionalidad que culmina 2 años después, 13 años después, con el estallido social. Es donde todos nos volvimos locos. Esto de que hubo la violencia, vean la encuesta ahí, el 70% de la nación estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero en fin, no ese es el tema. El tema es Kaiser. Kaiser, factor sorpresa, ¿por qué? El año 2009, Meo obtuvo el 20,24%, saliéndose de alguna forma de esta binominalidad. Luego, el 2013, la suma de París y Meo obtienen el 21,09%. El 2017, Beatriz Sánchez, y es llamativo porque Meo no es un sujeto de extrema izquierda, pero iba por la izquierda de Frey y saca un 20%. París y Meo, Parisi por, yo creo que por la misma izquierda de Bachelet, pero como por ahí, y Parisi de centro propiamente tal, centro-izquierda, sacan ambos 20%. Luego Beatriz Sánchez, que se instala como en la izquierda de Guillé, pero una izquierda más menos institucionalizada, menos soviética, por decirlo así, menos comunista, porque era de Frente Amplio, joven, novedosa, saca un 20%. Y el año 2021 es interesante porque el año 2021, después de este estallido social irracional, de este fenómeno de irracionalidad que nosotros estamos buscando restaurar mediante la ley, a través de la Asamblea, de la Convención Constitucional, que nos ha dado un sujeto autoritario, pseudo autoritario,
o de pulsiones autoritarias como candidato popular, tanto Kast como Parisi. Pero el año 2021 Parisi vuelve a sacar un 10%, Kast saca un 27% y Boric un 25%. Entonces yo creo que ahí se distribuye el factor sorpresa. Meo saca un 7%. Entonces ya París y Meo vuelven a ser un 17%. Entonces la sorpresa tiene candidato. ¿Ah? La sorpresa tiene alguien a quien asignarle sus votos. En el caso de Kast, por ejemplo, él en el 2017 saca un 7% y el 2021 saca un 27%. O sea, sube un 20% su votación existiendo un candidato de derecha, como en este caso era Sebastián Sichel, que sale cuarto, porque París le gana. Entonces, en ese sentido, París, perdón, que saca un 13%. En ese sentido, el factor sorpresa lleva votos, genera un caudal de votos. Y yo creo que la pulsión autoritaria de la que hemos hablado largamente en este video, sumado a la sorpresa, explican el 17% de Kaiser. Perdón. Yo pienso igual que Kaiser no va a sacar un 17%. Creo que su votación va a ser menor después del debate Archie. Ahora, vámonos a la actualidad, a la contingencia. Después del debate Archie, Kaiser como que perdió estos contornos que lo controlaban, perdió estos contornos pacíficos que lo definían y comenzó a adoptar una retórica muchísimo más acentuada en una agenda de distanciamiento con la derecha, de distanciamiento con la centro derecha, de propagación de su propia identidad, pero de la identidad del Kaiser que hablaba en YouTube hace 4 años. O sea, comienza a cuestionar los tratados internacionales, ahora se agarró a pelea, agarró este tema de las pericias no realizadas a las osamentas que se encuentran en poder del servicio médico legal, buscando que las personas dijeran sí, el gobierno es malo y por eso vamos a votar por Kaiser. Porque son comunistas y el servicio médico legal está cooptado por comunistas y miren los comunistas que se aprovechan del sufrimiento que generó la dictadura para mantenerlo ahí latente. Entonces nos dominan con ese dolor y por tanto nosotros no podemos vivir tranquilos. Y bueno, sí puede ser, no lo sé. O sea, la política suele ser sorprendente a veces en sus motivos. Si no, veamos el caso de la pobre señora Vivanco, que al parecer estaba recibiendo maletines con dinero después de votar a favor de una determinada empresa o de determinada parte en la Corte Suprema. O sea, después de eso, ¿qué queda de justicia? Parece que también vamos a tener que hacer pasear el fantasma de Pinochet en las cortes supremas de justicia, o las cortes de apelaciones, o las cortes en general, porque hay una pérdida del orden tremendísima. O sea, no puede ser. No puede ser que una jueza de la Corte Suprema esté recibiendo dinero fresco. Todo esto corroborado por un audio ventilado en una audiencia pública, $15.600 por venderse, por dejar de impartir justicia. Impresionante. Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero Kaiser se está yendo a través de ese discurso, está perdiendo el centro, dejó de apuntar al centro derechamente, y se está desplazando hacia una orilla que no conocemos muy bien. ¿Y cuál es esa orilla? Esa orilla es decir que está todo mal, que está todo terrible, que hay que responder a esta violencia con otra violencia que pretende ser legítima. Y eso, que es la conclusión de este video, es girar en círculos otra y otra vez. No es la idea, así que hago este video precisamente para que entendamos, o no entendamos, sino que simplemente conversemos respecto a esos movimientos propuestos por nuestros líderes políticos, y darse cuenta que hay también una reflexión, que no todo es redes sociales, que hay ciertas pulsiones que se tocan en los discursos. Y bueno, eso ha sido el motivo de este video en particular, estudiar la figura de Johannes Kaiser como candidato presidencial y explicar de alguna u otra forma su popularidad. Así que sin más, tengan muy buenas noches
y nos seguimos viendo, vamos a reaccionar voy a reaccionar. Vamos, quizá me acompaña aquí un cuadro de mi hermana. eh, Al debate que va a ser el día, debate Anatel del día 10 de noviembre a las 21:30 horas. Espero tener ahí la reacción, el video apenas terminado el debate. Creo que va a ser muy importante, pero en verdad no es tan importante. No sé si vote, si cambie de alguna u otra forma el orden que creo que va a ocurrir, que es Kast, Jara, Kaiser, París y Matei. Esa es al menos lo que yo creo que va a pasar. El desfonde de Matei va a explicar el aumento de Kast, parte una disminución leve de Kaiser, 14%, va a pasar también a Kast y Kast se va a instalar en primer lugar. Ahora tiene que sacar 3 4 votos a Matei, 3 4 votos a Kaiser y ya supera a Jara, porque la media de diferencia con Jara es alrededor del 7%. En algunas encuestas, en otras encuestas, obviamente la de Cosa en otras no, eh, Jara está muy muy adelantada. Pues yo no creo que saque tantos votos. De hecho, cuando hice el video anterior, hicimos ahí un distintivo. En algún momento un profesor me explicó que cuando uno escribe tiene que pensar en nosotros. Y lo mismo que cuando uno habla y da ponencia. Y da ponencia y he escrito. Y siempre he pensado en nosotros, entonces por eso hablo así. Cuando se escribe... No, ¿qué estaba diciendo? Ah, Jara. Bueno, viendo las cifras de Jara, no son cifras espectaculares. Las municipales obligatorias para su coalición de 9 partidos sacaron 3 millones de votos. Y eso es menos del 30%. Entonces tampoco Jara está tan lejos en la encuesta. Y ni siquiera la votación de concejales y la de alcalde, si nosotros sacamos a Matías Toledo y sacamos a Bodanovich, no, no, Jara va a tener un 23% de los votos. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Yo no creo que Jara sea tan competitiva. Puede que me esté equivocando, no sé. No ha hecho una mala campaña. Ahora sacó esto de que va a renunciar, va a suspender su militancia, va a dejar de ser comunista. Porque lo que en este país del orden, lo que se requiere es algo que no sea extremo. Pero bueno, no sé si eso sea tan cierto o no. La gente dice en Twitter, aunque la mona se lista de sea mona queda, pero yo creo que igual Jara tiene su propia batalla y su batalla es el control del Partido Comunista. Sacar ahí a los viejos cuadros que tienen una forma de pensar la política bastante poco propicia para los tiempos hipermodernos, y que lentamente se empiezan a convertir en un lastre. Un lastre para ella que está encabezando un partido comunista que es el partido comunista más competitivo del planeta. O sea, en un sistema democrático, que el Partido Comunista tenga una candidata presidencial con probabilidad de ser presidenta, eso no existe en ninguna parte del mundo. Eh, Ascanio Cavallo en una entrevista en The Clinic dice que hay una excepcionalidad chilena tremenda, que todo es muy particular en este país. Allende fue particular, Pinochet fue particular, la salida de Pinochet fue particular, Lagos fue particular, Bachelet fue particular, y ahora Boric es particular y ahora Jara también es particular. Entonces yo estoy de acuerdo con eso porque me encanta la tesis de la excepcionalidad chilena de Mario Góngora. Creo que nosotros somos excepcionales, pero no porque seamos unos genios, sino porque vivimos en un lugar geográfico muy determinante, tenemos unas características culturales muy determinantes, somos esencialmente ególatras como nación, y en eso la guerra del Pacífico nos da un recuerdo de gloria objetivo. Y por tanto, por eso podemos hacerle peso a gente tan ególatra como los argentinos. Entonces, pues, sí, tienen papa, tienen reina, tienen piloto de la Fórmula 1, todo lo que quieran, pero no tienen los paisajes que tiene Chile, no tienen la comida que tiene Chile. Eh, y nunca han conquistado una capital. O sea, Santiago conquistó Lima. Argentina no ha conquistado nada. Ha entrado a Montevideo, pero 300 kilómetros, por favor. Un poquito más. No pueden entrar a Paraguay, no. Bueno, ellos dicen que no son belicosos, pero
el siglo XIX argentino es tremendo. En fin, esa ha sido nuestra reflexión. Eh, los invito a leer el libro El fantasma de Sin Razón y el sentido de la poesía de Armando Uribe. Eh, Hay un poema de Parra también que habla de Chile y dice que somos apenas paisaje. ¿Ah? Dicen que somos país, pero somos apenas paisaje. Y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, así es Parra. Y en fin, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.